se rindieron. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias porque una vez más y con toda libertad podemos reunirnos, estudiar y no solo estudiar, sino escudriñar tu palabra, a desmenuzarla, Señor, de acuerdo con la guía de tu Espíritu Santo. Y te rogamos que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje que tienes hoy para nosotros, oh Jehová bendito. Gracias te damos por todas tus bendiciones, por tu protección y tu provisión para todos los miembros de esta iglesia y para aquellos que estén en necesidad, sobre todo, no solamente material. Ayúdanos a satisfacer sus necesidades materiales, pero sobre todo sus necesidades espirituales, Señor, para que el reino de los cielos se siga acrecentando en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, el día de hoy, para seguir la secuencia del estudio del libro de Marcos, vamos a leer pausadamente el capítulo 13 de este Evangelio. El capítulo 13 lo vamos a leer íntegramente. Entonces, vayamos a Marcos 13:1. Marcos 13:1. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cosa que se cumplió en el año 70 después de Cristo, con las huestes romanas destruyendo la ciudad y el templo, en el año 70 después de Cristo. Y se sentó en el monte de los olivos, estoy en el versículo 3, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra vida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiere acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder, con gran poder y gloria.
Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno a su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Como quien dice, no dormirnos en nuestros laureles, sino estar preparados. Algunos comentarios son necesarios en este momento. Vimos en la primera parte del capítulo 13 que habrá una serie de desastres de los llamados naturales, cosa que hemos visto en estos últimos momentos de nuestra vida. Hemos estado siendo testigos de la ocurrencia de lluvias como nunca se habían registrado en Holanda y en Alemania. Por supuesto, también aquí ha habido inundaciones, muy prominentemente Tula se inundó completamente y pues, la fuerza del agua es tal que arrastra incluso casas completas, porque el agua viene no clarita, sino viene cargada de lodo y de piedras enormes, se lleva los carros y a veces incluso partes de las casas. Por otro lado, hemos visto que también han ocurrido temblores de gran magnitud en diversas partes de la Tierra. Ha habido muchas erupciones de volcanes. Lo que ha dominado, digamos, el mundo de los medios ha sido la idea de que el cambio climático ha provocado todas estas cosas. Y pues en el caso de las inundaciones y también de las sequías, que en algunas zonas han estado siendo atacadas por sequía, y esto luego como consecuencia hace que sea más fácil que se esparzan los incendios. Entonces, hemos visto, como dije antes, que se han presentado una serie de desastres, grandes desastres, con pérdidas humanas, pérdidas económicas y demás. Pero lo que es más impresionante de todo esto no es que se presente. Generalmente lo que ocurría es que cuando se presentaba un desastre era en un lugar localizado, en un par de lugares y ya. Ahora todo está ocurriendo al mismo tiempo. Y les voy a preguntar algo que le he preguntado a mucha gente. Pues nadie parece tener una respuesta adecuada. ¿Cuál es la probabilidad, si estos fenómenos fueran aleatorios, entre comillas, de que esto se presente simultáneamente? En el caso de los volcanes, la erupción volcánica, no está claro un mecanismo de liga con el cambio climático. Las otras cosas quizás sí. Pero también los sismos que obedecen otro tipo de dinámica, el movimiento de placas tectónicas, de nuevo la actividad volcánica, qué sé yo. Pero que todo eso ocurra al mismo tiempo prácticamente que una gran precipitación como resultado de una gran inundación o que no haya agua por largos años, con las sequías, eso sí parecería que es prácticamente imposible, pues hemos sido testigos nosotros de todo esto. Otra cosa que vemos es que el Señor Jesucristo, cuando da la respuesta a los discípulos que lo abordan, pues abunda sobre cómo la gente, los creyentes en Él, inclusive dice, por causa de mí, os ocurrirán estas cosas, y que no le creamos a quien dice que es el Cristo y demás. Y cómo vamos los creyentes a ser entregados a los concilios, en las sinagogas seremos azotados. Claro, eso que parece ser un
mensaje exclusivo para el pueblo judío, pero dice por causa de mí. Eso quiere decir que son creyentes, a pesar de que sean judíos, creyentes en Jesucristo. Y de hecho yo tomo esto como un mensaje para todos los creyentes. Si es un mensaje de los creyentes y está hablando de tribulación, empezamos a tener problemas con las teorías que se han avanzado acerca de los últimos tiempos, muy en particular la que aboga por el rapto pre-tribulación, el rapto generalizado de la iglesia antes de la tribulación, porque también lo que suele ocurrir es que cuando hablamos de estas cosas con el pueblo cristiano, la gente responde por la gran influencia que ha tenido esta doctrina del rapto pretribulacional. Bueno, pero nada de eso nos va a pasar a nosotros, ¿no? Porque somos cristianos y Jesucristo va a descender de los cielos a arrebatarnos. Sí, va a descender de los cielos a arrebatarnos, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Antes o después de la tribulación? Vamos a ver que existe una amplísima evidencia en la misma Biblia que nos demuestra que eso no es así, sino que la mayoría de la iglesia, y ahorita vamos a ver qué quiere decir la mayoría de la iglesia, va a pasar la tribulación. Como he dicho en otras partes, lo digo desde ahorita, eso es el último acto de misericordia de nuestro Señor Jesucristo y del Padre también. Nos pone en una situación difícil, que de hecho ya estamos en situación difícil, hablando de que aparte de todos los desastres que mencioné, se presenta una pandemia que se ha llevado a mucha gente muy, pues ya históricamente muy letal, y que además no parece que se pueda erradicar, sino controlar solamente, de modo que se convierta en un padecimiento endémico, que conviva con nosotros y que haya que estar preparados para vacunarnos cada año, qué sé yo. El hecho es que hay muchas cosas que están ocurriendo en forma simultánea y esto no se puede explicar de otra manera más que nuestro Padre Celestial está permitiendo que todo esto pase para que despertemos, nos acerquemos a Él y con corazón contrito y humillado le pidamos perdón por nuestros pecados, nos arrepintamos verdaderamente de ellos, los confesemos llamándoles de la misma manera que Dios les llame y pedirle, suplicarle, rogarle que Él nos limpie de toda maldad. Porque sabemos bien a bien que los cristianos aún pecamos. Es la experiencia que nos da nuestra propia vida y no hemos logrado eliminar el pecado de nuestro corazón. Jesús nos ha dado todo lo necesario y ha hecho todo lo que se requería. Él mismo cumplió la ley. Él estuvo en la cruz en lugar nuestro. Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados y hasta nuestras enfermedades. Pero nosotros no hemos optado por verdaderamente abrazar el Evangelio, verdaderamente creerle a Dios y cumplir los primeros dos mandamientos en importancia. Amarlo a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es la demostración de que cumplimos el primero. Quien no ama a su prójimo como a sí mismo, tampoco ama a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, hay muchas cosas que podemos deducir de la lectura de este pasaje. Lo quise leer completo porque es una unidad y hay mucho que decir acerca de los temas que se tratan ahí. Ahora quisiera hacer otro ejercicio, que es ir al libro de Mateo, capítulo 24, que es el pasaje paralelo al que acabamos de leer. Y vamos a leer prácticamente todo el capítulo si es necesario, pero en principio no creo que sea todo. Mateo 24, empezando con el versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Muy parecido a lo que dice Marcos 13. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os perturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Se usa la palabra tribulación explícitamente hablando a creyentes. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos, fíjense cómo dice, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Le está hablando a creyentes en Cristo. En principio, a los discípulos que obviamente eran creyentes en él. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es un versículo que se dice también en el pasaje de Marcos 13, que es súper importante. Lo que habla aquí es de la perseverancia, de la permanencia en Cristo, porque va a ser un momento de gran prueba. Será predicado este evangelio en el reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, esta abominación desoladora, como vamos a ver después, pero de una vez lo aclaro, es el momento en que el anticristo desacra el lugar santísimo del templo reconstruido y declara que Él es Dios y que Él debe ser objeto de culto, que es obviamente abominable para Dios. Entonces, los que estén en Judea, esta parte que sigue sí corresponde solamente a los creyentes judíos o los que están en ese momento en el territorio de Palestina. El que está en la azotea no descienda para tomar algo. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad allá, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Prestemos mucha atención a estos siguientes versículos, incluyendo el que acabo de leer, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Hemos dicho varias veces, en diversas ocasiones, que el cuerpo muerto representa al Cordero inmolado, a Jesucristo crucificado. Y dice que ahí se juntarán las águilas. Las águilas son un tipo de los vencedores. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Hasta ahí vamos a leer. Pero quiero enfatizar una diferencia entre el Evangelio de Marcos en el capítulo 13 y el de Mateo en el capítulo 24. Vean cómo hay una porción muy interesante de ser analizada. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No sé si a ustedes les haya tocado la oportunidad de ver un relámpago con una trayectoria de tendencia horizontal, como dice aquí, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Un relámpago, si nosotros cronometramos cuánto tiempo dura, es una fracción de segundo. Entonces es algo rapidísimo. Si algo es rapidísimo, no es percibido por todo el mundo. Entonces dice que en ese momento donde esté
el Cordero que fue inmolado, esto es Jesucristo, allí se juntarán las águilas. Esto yo creo que nos da la clave para identificar esto como el rapto o el arrebatamiento de las primicias del remanente fiel. Sobre eso abundaremos posteriormente. Y también dice, para seguir leyendo Mateo 24, empezando en el 29 ahora, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Quiero que comparen esto que acabamos de leer del versículo 29 al 31, con lo que leímos en los versículos anteriores. En el primer párrafo, digamos así, que empieza porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto cumple con las características que tiene otro versículo en la Biblia que dice que la venida de Cristo será como ladrón en la noche, o sea, nadie la espera, va a ser sorpresivo y además muy rápido, de acuerdo con lo que dice acerca del relámpago. Y no todo el mundo se va a dar cuenta de cuando ocurra. Pero en los versículos que están, en los versículos de Mateo 24, del versículo 29 al 31, dice que después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todas, o sea, todo el mundo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, es algo de lo cual va a estar consciente todo el mundo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. A diferencia del párrafo anterior, esto que enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos es un proceso que se sobreentiende que lleva tiempo. No es algo instantáneo, no es como el relámpago, sino que van y juntan a los escogidos que hayan quedado en la tierra para experimentar por lo menos una parte de la tribulación. Entonces, tenemos esta comparación y como vemos, por la lectura de ambas, nos refuerza la idea de cómo van a suceder las cosas. Mateo tiene un poco más de detalle que Marcos, pero en esencia es el mismo mensaje. Ahora, como ya les mencioné lo que ha venido ocurriendo con los desastres, es inevitable en estos tiempos, cuando estamos padeciendo el encierro, la pandemia, a algunos se les ha ido peor, ya se han quedado sin casa, algunos han perdido seres queridos, familiares, ya sea por la enfermedad o por los desastres, el desgajamiento que hubo ahí en el Cerro del Chiquihuite, etcétera, etcétera. Entonces esto debe hacer que despertemos y que le pidamos a Dios que nos permita revisar nuestro caminar con Él. Porque tal parece que seguimos perteneciendo a la tercera semilla de la parábola del sembrador, aquella que cae entre cardos y espinos que representan simbólicamente los afanes, las riquezas y los placeres de este mundo. Estamos muy atados a este mundo y necesitamos desafanarnos de eso. La misma palabra de Dios en 1 Juan, bueno, no me acuerdo si es 1 Juan, pero no me acuerdo el capítulo, dice que el que ama al mundo o las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Por lo menos no está activo para bendecir a otras personas. Entonces seguimos muy atados a este mundo. Y también somos completamente opuestos a la idea de tener algún sufrimiento para que esto produzca madurez en nuestro caminar con el Señor. Pero la Biblia dice otra cosa. Créanme que yo antes creía en la tribulación, en el rapto pre-tribulación. Así me enseñaron toda la vida. Hasta que llegó el momento en que yo dije, quiero entender este tema por mí mismo, pidiéndole a Dios la gracia de Cristo que se requiere para ello. Y Dios me abrió
los ojos y dije, caray, pues hay mucha evidencia de que lo que me han enseñado no es cierto, sino que la mayor parte de la iglesia, de los que estemos aún en el grupo número 3 de la parábola del sembrador, si no hemos seguido nuestro caminar con Dios, yendo adelante a la perfección, como dice el libro de Hebreos, si no hacemos eso, nos quedaremos estancados en ese grupo. Nuestra fe será débil y en el momento de la prueba podremos incluso apostatar. Y sabemos que ese es el único pecado que es imperdonable. También llamado por Cristo la blasfemia contra el Espíritu Santo, y el libro de Hebreos le llama la afrenta contra el Espíritu de gracia. Entonces, tenemos un entendimiento bien cimentado en la Biblia y vamos a demostrarlo ahora en forma precisa. Quiero hablarles, me quiero concentrar sobre todo en la cuestión del rapto. Y vamos a avanzar hasta que sea una hora razonable en el estudio y lo vamos a dejar pendiente para la siguiente semana y concluir con el mismo, si es que Dios así lo permite. Si fuera necesario un tercer domingo, así lo haremos. Vayamos a 1 Corintios 15 del 50 al 53. 1 Corintios 15, 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La parte más importante, la información más relevante que nos da este versículo es que dice que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará con trompeta. Y sabemos que si contamos el número de trompetas que se mencionan en Apocalipsis, son 7. Entonces, antes de la séptima, que es la final, ya se tocó la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta vez. Y hay una serie de acontecimientos que esto trae consigo. Y eso se describe en el libro de Apocalipsis. Entraremos en algún detalle posteriormente. Veamos ahora Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí el núcleo de la idea que se plantea en este versículo es la transformación del cuerpo de humillación, este cuerpo que es mortal, experimenta dolor, enfermedad y demás, para que adquiramos un cuerpo semejante a la gloria de Cristo. Ese es el fin. Ese es el fin que debemos perseguir, lo que hemos llamado el propósito eterno de Dios. Veamos ahora el versículo que más se cita cuando se habla del rapto. Que por cierto, la palabra rapto no existe en la Biblia, pero lo que sí existe es el verbo arrebatar, como vamos a ver conjugados en el tiempo y el modo adecuados. Leamos 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Entonces, se introduce el concepto de arrebatamiento. Antes habíamos introducido el concepto de transformación del cuerpo una vez que seamos arrebatados. Pero la pregunta es, ¿cuándo seríamos arrebatados de acuerdo con el texto bíblico?
Sigamos leyendo. Otro pasaje que es paralelo a algunas de las cosas que leímos, tanto en Mateo 13 como Marcos 13 como Mateo 24. Ahora vamos a leer Lucas 17, 34 al 37. Lucas 17, 34 al 37. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Es algo completamente paralelo a lo que dice Mateo 24. ¿Se acuerdan cuando explicamos que era el cuerpo muerto o el cadáver que representa al cordero que fue inmolado? Esto es a Jesucristo. Y ahí se juntarán también las águilas. Recuerden lo que dice Isaías, en el sentido de que los que esperan a Jehová nuevas fuerzas tendrán, subirán en alas de águila. Y de ahí la identificación directa de las águilas con los vencedores. Hay muchas otras símiles que alguna vez quizá estudiemos juntos, si Dios lo permite. En Marcos 13, 24 al 27 ya lo leímos, pero ahora es por énfasis. Pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Esto se parece mucho a lo que leímos en Mateo 24, y lo que llama la atención es que dice después de aquella tribulación. Entonces, quisiera hacer un comentario de carácter histórico. La teoría del rapto pretribulacional fue inventada por un evangelista anglo-irlandés de nombre John Nelson Darby. También escribió un comentario que se llama el comentario de Darby. Todo esto lo hizo en 1830, sobre todo el postulado de la teoría del rapto pretribulacional, y fue popularizada en Estados Unidos por el teólogo Cyrus Ingerson Scofield. De hecho, hay una Biblia que se llama la Biblia de Scofield, que es una Biblia con comentarios. Dicha teoría no es bíblica, como tampoco lo es el dispensacionalismo. También propuesto por Darby. Tuvo gran acogida en Estados Unidos y en su raíz está la postura laodiceana, o sea que se asocia con la iglesia de la Odisea, de la comodidad, de pensar que a nosotros no nos va a pasar nada, que Dios nos va a raptar antes de que venga la tribulación, que no vamos a experimentar prueba. Esto de la postura laodiceana de la comodidad comparte esa característica de comodidad, de conveniencia. Esta lo comparte con otras doctrinas falsas, como la de la prosperidad, que se ha hecho súper popular, sobre todo en Enlace y otros medios de comunicación cristianos, y la teología del reemplazo. La teología del reemplazo es la que asegura que la Iglesia ha reemplazado a Israel como pueblo, lo cual no es cierto, y el libro de Romanos, particularmente los capítulos 9, 10, pero sobre todo el 11, demuestran que esto no es cierto. Dios todavía tiene un plan para Israel físico. Y esta teoría, todas estas cosas, las doctrinas de la prosperidad, la teología del reemplazo, están estrechamente ligadas con el destino manifiesto. El destino manifiesto es algo que se aplica, es una idea sociológica política, una doctrina sociológica política que se propuso en Estados Unidos, estableciendo que Estados Unidos tiene el derecho, originalmente era que tenía el derecho de colonizar el oeste de ese país. Sabemos que fueron restringiendo las áreas en las que podían moverse libremente los indios americanos, pero después hay extensiones de la doctrina del destino manifiesto en términos políticos y tácticos también, que ellos tienen derecho a intervenir en otros países cuando, según ellos, su seguridad se ve amenazada o
porque quieren ayudar a los habitantes de esos países para que se establezca una democracia. Pero desgraciadamente luego pasan cosas como las que acaba de pasar en Afganistán, en donde dejan todo hecho un caos y no desarrollaron las instituciones que era requerido desarrollar, ni las fortalecieron, de modo que la democracia estaba prendida de alfileres. Y han llegado ya los talibanes y se han apoderado del control total del país. Bueno, esto fue un comentario para que entendamos de dónde viene. No es una doctrina bíblica el rapto pretribulacional, pero es una doctrina muy popular, que mucha gente cree en ella, porque conviene creer en ella. O sea, a nadie le gusta sufrir. Pero como hemos visto en otras ocasiones, el sufrimiento tiene un objetivo. Tiene el objetivo de volvernos mansos y humildes como el Señor nos dijo que fuéramos. Que no seamos arrogantes, sino seamos de nuevo humildes. Y la humildad es la característica más preciada por el Señor y en el cielo. Como lo ha dicho nuestro pastor Gabo, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro, se entiende el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos en una primera resurrección para vida eterna y otros en la segunda resurrección para vergüenza y confusión perpetua. Esta es solo una introducción para que sigamos adelante refutando la teoría del rapto pretribulacional. Vamos a repasar Mateo 24. Ahora vamos a leer del 3 al 22, para que lo tengamos fresco en la memoria. Y estando él, sobreentiende que es Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, se usa la palabra tribulación explícitamente, y se está hablando de creyentes, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense, está hablando de creyentes, diciendo que por la prueba su amor se enfriará. El que está frío muchas veces no resiste la prueba y acaba apostatando. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere, el que permanezca en Jesucristo, como lo explica en Juan 15, la parábola de la vid y los pámpanos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. O sea, la predicación del evangelio a todas las naciones, mucha gente presume que ya se ha hecho, pero en realidad no es cierto. Todavía falta algo por cubrir. Y ese algo será alcanzado precisamente durante la época de la tribulación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta de Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, o sea, el remanente fiel, o el remanente que se convirtió en fiel, porque después vamos a armonizar esto con la idea del rapto de las primicias. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. O sea, por la prueba tan grande, el sufrimiento tan grande, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Voy a leer un versículo más para empezar a amarrar esta idea de la refutación del rapto pretribulacional. Esta idea de refutación, obviamente. En Apocalipsis 7, del 13 al 17, Apocalipsis 7, del 13 al 17, leemos lo siguiente. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Vean la respuesta. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No se trata solamente de lavar las ropas y dejar las ropas en el sol para que se sequen y se tornen amarillas, que es lo que usualmente sucede con las ropas que son de color blanco. Pero aquí no es solo lavarlas, es emblanquecerlas. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas para justificación y las han emblanquecido en la sangre del Cordero para santificación. Esto nos prueba directamente que habrá creyentes en la gran tribulación, de la cual serán rescatados en ese arrebatamiento de dos partes que leímos anteriormente. Uno es aquel que se refiere que donde quiera que esté el cuerpo muerto se juntarán las águilas. Ese es el rapto de las primicias del remanente fiel. Y otros son los que hayan quedado detrás y que su fe y su fidelidad sea probada durante la tribulación. Perdón. Lavar las ropas para justificación y emblanquecerlas para santificación. Seguimos leyendo en el libro de Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esto nos habla de mártires en medio de la tribulación, por el testimonio que tenían. Acuérdense ustedes que la palabra original en griego para testigo es mártir. Entonces aquí nos habla de mártires que dieron su vida por Jesucristo cuando predicaban el Evangelio, cuando seguían discipulando a la gente para que pudieran emblanquecer para santidad sus ropas. Luego viene un pasaje muy interesante que se refiere a los dos testigos, los dos mártires. Y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días, que es la mitad de 3 años, de 7 años, o sea, 3 años y medio. En el tiempo profético, porque son años o meses de 30 días cada uno, pero son 12 de los mismos que son 360 días al año. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Esto es en forma de duelo. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros con que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y
Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Estos dos testigos no solamente eran simples creyentes, son verdaderos discípulos y profetas de Dios. Profetas de Dios. Y dice aquí que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto nos dice que se trata de Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Aquí lo vamos a dejar. Pero tengo toda la intención, bajo la gracia de Dios, nuestro Señor, con su permiso y con su favor, de continuar con el tema y aclararlo perfectamente bien, para que ustedes, hermanos y hermanas, sepan lo que va a suceder. Y para que no nos desanimemos si por alguna razón nos toca estar en esa época todavía vivos. Ahí habría que defender la fe de veras, con la vida si es necesario. Gracias a Dios en nuestro país todavía tenemos libertad de predicar el Evangelio y estudiar la palabra de Dios sin que existan consecuencias. Pero hay muchas zonas de México en las que ya está habiendo persecución contra los creyentes, Chiapas en particular. Entonces seguiremos estudiando esto para gloria de Dios y para que esto nos ayude a cumplir con lo que Jesucristo dice al final de Mateo 13. Velad, velad, estar despiertos como las vírgenes sabias, tener nuestras lámparas llenas de aceite y tener incluso aceite de repuesto para durar toda la noche. Dios, Jesucristo, nos llama a velar. Eso quiere decir estar preparados. Y quiera Dios que nos alcance el tiempo para emblanquecer nuestras ropas para santidad, para que el Señor las emblanquezca con la sangre de su Hijo Jesucristo. Pidamos esto al Señor. Padre bendito, yo te doy gracias por este tiempo, por esta reflexión que pones en nosotros a través de tu palabra y solo tu palabra, siendo congruentes con lo que dice la Escritura, para que podamos identificar todo aquello que no viene de ti, que es falso, que está disfrazado, que representa un engaño. Sabemos que el sufrimiento tiene un lugar en tu propósito, y es volvernos sencillos, humildes, mansos, obedientes a ti. Permite, Señor, que eso ocurra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Danos la mente de Cristo y danos también su corazón. Cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne, de modo que te podamos amar de todo corazón, de toda alma y de todo cuerpo. Y que podamos ser presentados delante de ti, juez justo, juez misericordioso, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Porque tú ya habrás proporcionado el vestido de boda. Dispongámonos pues, Señor, con tu ayuda, a superar todas aquellas cosas que nos mantienen estancados, espiritualmente hablando. Dios quiere que crezcamos. No sabemos cuánto tiempo queda, cuánto tiempo de paz, cuánto tiempo de tener lo suficiente para comer. No lo sabemos, solo tú lo sabes. El mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos, que tú, nuestro Padre Celestial, habías reservado saber
los tiempos y las sazones. Esto es ser presciente, saber lo que va a ocurrir en el futuro. Por eso es que dice, el día y la hora de la venida de Cristo nadie la sabe, ni los ángeles, ni el Hijo siquiera, solamente el Padre. Y a ti apelamos, Padre bendito, Papá, para que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo, a que el ministerio de Cristo sea cumplido en nosotros y logremos esa transformación gloriosa para convertirnos en la semejanza tuya, como te propusiste desde un principio. En el nombre y por los méritos y para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.